Jeremías 33:3. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Primera de Corintios 2:9. Vamos a leer Primera de Corintios, título 2, verso 9. Amén. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Vamos a creer en una oración que hizo el hermano Rainer Chirino. Amén. Pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado La verdad oculta sobre Satanás. Amén. La verdad oculta sobre Satanás. Así hemos titulado el mensaje. Amén. La verdad oculta sobre Satanás. ¿Quién es Satanás? La primera batalla fue ¿a dónde? En el cielo. Batallas angelicales pasaron a ser batallas humanas. Apocalipsis 12:9. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, Apocalipsis 12:7. Apocalipsis 12:7 dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el diablo, contra Satanás. El Señor los reprenda. Apocalipsis, dijimos Apocalipsis 12, capítulo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Vamos a leer desde el verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Amén. Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Dónde está Satanás hoy? ¿Ves? O el diablo, ¿no? Como dicen muchos. Pero vamos allá viendo la Biblia, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Por qué la verdad oculta? Porque solamente Dios se la puede revelar al individuo, a su pueblo, a sus hijos. Esto no es para todo el mundo. Nadie va a creer que el diablo está encarnado en un papa. Si son los hombres más santos, cómo visten, cómo hablan, no se comen una jota, una tilde, hablan varios idiomas, son educados, ¿ve? Y todo eso. Pero, ¿dónde se encuentra el diablo? Nos hemos titulado el mensaje La verdad oculta sobre Satanás. Lo que sí debemos entender que el diablo y Dios son tan idénticos, que engañarán, si fuera posible aún, los escogidos. Pero los escogidos no pueden ser engañados. Amén. ¿Ves? Son los que no son los que van a ser engañados. ¿Por qué? Porque son tan idénticos y ambos vienen desde Génesis. Ambos vienen desde el cielo. ¿Ves? Ambos vienen desde el cielo. Y ambos estaban en Génesis. En Génesis 2:9 dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí o no? ¿Quién es el árbol de la ciencia del bien y del mal? El diablo. Amén. Amén. Génesis 2, capítulo 9. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién es el árbol de la ciencia del bien y el mal? El diablo. A él se le mostró el bien, pero él aceptó el mal. Amén. Entonces, Génesis significa principio, origen, creación, significa semilla y significa fe. Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. Apocalipsis significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin, significa cosecha. Apocalipsis 14:18 mete tos agudas porque las uvas están
madura. Y también Apocalipsis significa fe. ¿Qué es fe? Fe es revelación. Amén. Abel no tuvo una Biblia, no tuvo pergamino, no tuvo pendrive, no tuvo chino, no tuvo los 1200 sermones del hermano Graham. Abel tuvo fue revelación. Por fe, Hebreos 4:12 dice, por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Ambos eran cristianos. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que Dios, verdad? El cristianismo significa ser como Cristo, ¿no? Pero el diablo también es cristiano. ¿Sabía usted eso? El diablo es cristiano. El diablo es cristiano. ¿Qué era Caín? ¿Un ateo, un comunista? ¿Ah? Cristiano. ¿Un libre pensador? Caín era cristiano. Caín llevó un altar a Dios, ¿sí o no? Era un adorador. San Juan 4:24 dice, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque es necesario que le adoren. La mayoría de las religiones adoran a Dios en espíritu, mas no en verdad. Lo adoran en espíritu porque brincan, saltan, hablan en lengua. ¿Ve? Hay espíritu de emoción, espíritu de error y espíritu de fanatismo. Eso es lo que hay ahorita en las iglesias. Pero él dice, yo ando buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Amén. San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí o no? San Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí o no? Amén. Jesucristo no murió por la verdad. Son los religiosos que dicen, Jesucristo murió por la verdad, Jesucristo murió por la verdad. No, Jesucristo no murió por la verdad. Jesucristo es la verdad y será la verdad. Amén. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no murió por la verdad, Él es la verdad. Usted y yo sí podemos morir por la verdad, pero Él no, porque Él es la verdad. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo, Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, Jesucristo es la verdad. ¿Qué es el diablo? ¿Qué es el diablo? El diablo es la verdad, no le dé miedo, pues hablan así como para que no la oigan, no digan duro, ¿qué es Dios? La verdad, y el diablo la verdad. Entonces los dos son la verdad. Sí, pero la diferencia es que una es la verdad pervertida. Porque ¿qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. ¿Sí o no? Eso es lo que es una mentira. Y una mentira tiene 99.99 de verdad. ¿Sabía usted eso? El diablo le dijo a Eva 99.99 de verdad. Bueno, a Eva no, ella se llamaba Adán todavía. En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán. Después de la caída es que pasa a ser Eva, que significa madre de todos los vivientes. En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán. Y en Génesis 3:20 se le cambia el nombre a Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. ¿Sí o no? Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. Nadie va a pensar que los papas son diablos. Jamás. Nadie lo va a pensar, pero Dios ya lo había decidido. Ahora, ambos son religiosos. Ambos son religiosos. ¿Eh? Caín y Abel, ¿qué eran? Religiosos. ¿Qué es religioso? Adoración. Ambos adoraban a Dios, ambos creían en Dios. Pero uno creía en espíritu y en verdad. Y otro creía nada más en espíritu, no tenía revelación. Porque el que le pueda revelar la verdad es ¿quién? El Espíritu Santo. Por eso en Mateo 16, verso 17, él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. ¿Sobre quién? Sobre Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. Carne ni sangre te lo van a revelar. Pedro era carne y sangre. Era sobre la revelación de quién era Jesucristo. Amén. Las puertas del infierno son ¿qué? Las iglesias. Las puertas del infierno. Las iglesias que no tengan revelación son las puertas del infierno. ¿Quién era la puerta del infierno allá en Génesis? Caín. Y Caín era un adorador. Caín era un cristiano. Vuelvo y repito, no era un ateo, no era un comunista, no era un libre pensador, era un cristiano.
¿Ve? Caín llevó un altar, Caín creía a Dios, Caín se congregaba, Caín pagaba ofrenda, Caín llevaba diezmo, Caín hacía todo lo que Abel hacía, lo único que no tenía revelación. Amén. Que es la que hace la diferencia, la revelación. Por eso Pablo dice en Efesios 1:17, dice que le pidamos a Dios espíritu de ¿qué? De sabiduría, de revelación y de conocimiento, para que Efesios 1:18 dice, para que abra los ojos de vuestro entendimiento, ¿sí o no? Entonces, oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. ¿Ve? Por eso que oír espiritualmente es entender, y ver espiritualmente es entender. Por eso hemos venido diciendo que es única y exclusivamente por revelación. Por eso el mensaje lo hemos titulado La verdad oculta sobre Satanás. La verdad oculta sobre Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Dónde está el diablo hoy? Porque la gente ve que dice Dios no existe, porque hay guerra, porque hay hambruna, porque hay enfermedades. Pero hay quien causa todo eso. Si el diablo en San Juan 10:10 dice que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. Vamos a ir descubriendo quién es Satanás. Ya sabemos que Satanás no es un comunista, ni es un ateo, ni es un libre pensador. No, ¿Satanás es qué? Cristiano. Cristiano evangélico es el diablo hoy. El diablo es cristiano, el diablo es católico, el diablo es ortodoxo, el diablo es toda la religión del mundo, es el diablo. ¿Ves? Pero ¿qué hace la diferencia? La revelación. ¿Ves? En el mensaje también el diablo está dentro del mensaje. ¿Con los qué? Con los religiosos del mensaje. Los que creen los que se bautizan en el nombre de William Branham, los que creen que el hermano Branham va a regresar, los de William Soto Santiago, los de Félix Cocú, los de que creen que ya el ministerio quíntuple no debe predicar. Todo eso, ¿quién es? El diablo. Hermano Branham dice, el milagro más grande de Martín Lutero no fue que protestó contra la Iglesia Católica, fue que se mantuvo cabal con tanto fanatismo. Cuando Martín Lutero, los manicomios se llenaron de locos, legiones de demonios. Eso fue lo que pasó cuando Martín Lutero, hubieron muchos muertos también. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el diablo hace su manifestación. Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Quién es Satanás? ¿Dónde se esconde Satanás? ¿Dónde está Satanás? ¿Ves? En este tiempo, porque él cayó del cielo, pero así como habitó allá en Caín, tiene que habitar siempre en un cuerpo. ¿Ves? Y después habitó en Nerón, en los faraones, en los Herodes, y así ha venido, como Dios ha venido, así ha venido el diablo. ¿Ves? Dios en Abel, el diablo en Caín. ¿Ves? Dios en Abraham, el diablo en nosotros, en los contrincantes de Abraham. ¿Ves? Y así sucesivamente. ¿Ves? Siempre han venido ambos. ¿Ves? Vienen entrelazados y vienen paralelos. Son tan idénticos. Mateo 24:24, falso Cristo, falso ungido. Citan la Biblia, citan la palabra, pero no tienen revelación. Amén. Y es el hombre de perdición, ¿sí o no? Aquí en 1 Tesalonicenses estamos descubriendo quién es el diablo, ¿sí o no? Perdón, 2 Tesalonicenses, segunda carta Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a leer el verso 3, dice, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿De dónde viene este hombre de pecado, el hijo de perdición? De Génesis. ¿Quién era el hombre de pecado de Génesis? Caín. ¿Quién era el hijo de perdición? Caín. Y de ahí de toda la descendencia de Caín. ¿Sí o no? Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué se hace pasar el diablo? ¿Por el diablo? No, el diablo se hace pasar por Dios. ¿Ves? Y vamos ahí viendo por toda la Biblia que ambos son tan idénticos, ambos son caminos. ¿Ve? Ambos son árboles de Génesis, el diablo, Dios representando un árbol, el árbol de la vida, el diablo representando el árbol de la muerte, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí o no? Desde Génesis, ¿ves? ¿Quién representó el árbol de la vida? Abel. ¿Quién representó el árbol de la muerte? Caín. Ambos son humanos, ¿ves? Ambos son humanos, ¿sí o no? Y ambos son tan idénticos.
Dios es la puerta, que es el diablo, la puerta. Dios es el camino, que es el diablo, el camino. Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha. ¿Quién es la puerta estrecha? Nuestro Señor Jesucristo. Porque ancha es la puerta. ¿Quién es la puerta ancha? El diablo. Y espacioso, hay un camino espacioso. ¿Quién es el camino espacioso? El diablo. Y dice: espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Quién es la perdición? El diablo. ¿Quién es el hijo de perdición? El diablo. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta. ¿Quién es la puerta estrecha? Nuestro Señor Jesucristo. Y angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Quién es la vida? Nuestro Señor Jesucristo. Y pocos son los que la hallan. ¿Sí o no? Entonces ambos son tan idénticos, ambos son tan parecidos, ambos son cristianos. ¿Sí o no? Amén. Ambos cargan la Biblia. Ambos son predicadores. Dios es un predicador. ¿Qué es el diablo? Un predicador. ¿Ves? Entonces ahí están, desde Génesis hasta Apocalipsis, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Dónde se esconde Satanás hoy? En los papas. Apocalipsis 17:8, el que era y no es. El que era y no es la sucesión de los papas. Pero el papa jamás va a decir que es el diablo. Solamente la novia lo puede ver, lo puede discernir, porque son tan idénticos. ¿Sí o no? Amén. Entonces vamos a ir viendo que ambos son Dios. Dios es Dios y el diablo también es un Dios. ¿Sabía usted eso? Primera de Corintios. Creo que está, vamos a ver. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Primera de Corintios, segunda de Corintios. Capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice: en lo cual el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo. Amén. El cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? El diablo. Ambos son Dios. Ambos son caminos. Ambos son puertas. Ambos son padres. ¿Viste eso? Mateo 6:9, Padre nuestro que está en los cielos. ¿Qué es el diablo? San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el diablo tiene bastantes hijos aquí en la tierra. Así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Así como Dios tiene iglesia, el diablo también tiene iglesia. Así como Dios tiene una novia, el diablo también tiene una novia. Amén. Así como Dios es la verdad, el diablo también predica la verdad, pero la verdad pervertida. ¿Sí o no? Tuercen las escrituras, como dice en segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Dice: casi en todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. La tuerce la Iglesia Católica, las tuercen las denominaciones, y muchos de este mensaje tuercen las escrituras para su propia perdición. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Dónde está Satanás? En un hombre. ¿A dónde? En Roma. ¿Ve? Y después del Papa vienen muchos anticristos, los cardenales, los obispos, muchos anticristos denominacionales, metodistas, bautistas, pentecostal, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera, cuadrangular, luz del mundo, Nazaret. ¿Son qué? Son hija de la Iglesia Católica.
Apocalipsis 17:5, la gran ramera. La madre de las rameras. Si ella es una madre, tiene hijas. ¿Ves? ¿Cuáles son las hijas? Todas estas iglesias que hacen lo mismo que la iglesia católica. Creen en un Dios trino, van en contra de la Biblia. La iglesia católica no cree en la palabra, ella cree a los papas, a los obispos, a los cardenales, no cree en dogma, en credo, mandamiento de hombre. Y las denominaciones hacen lo mismo, dicen creer. La iglesia católica es más sincera, la madre es más sincera que la hija, porque la madre dice que ellos no creen en la Biblia, ellos creen al papa. Pero las denominaciones dicen que creen la palabra, pero la pervierten. Ponen mujeres pastores y Dios condena eso. Primera de Timoteo 2 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. También creen un Dios trino. Eso es en contra de la Biblia. También son idólatras. O sea que es más sincera la iglesia católica a decir que no cree la palabra que la misma iglesia denominacionales. Ellas dicen creerla y citan la Biblia, pero la citan ¿para qué? Para su propia perdición. Tuercen las escrituras. Y muchos de este mensaje hacen los mismos. Están los de William Soto Santiago, los de Félix Cocú, los brahamistas, los de Play, los de Retorno, los de un tal Moisés de Perú, y así sucesivamente. Hay mucha doctrina fuera de la palabra. ¿Ves? Fuera de la palabra. Porque la novia es la verdadera protestante. La novia protesta a la iglesia católica, protesta a las denominaciones y protesta a muchos que no están conformes a la palabra de este mensaje. Amén. Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Dónde está el diablo hoy? Porque ambos son tan idénticos. Ambos son... Dios es un profeta, ¿el diablo qué es? El diablo es un profeta, ¿sabe usted eso? Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Dice, profeta de en medio de ti, tu hermano como yo, levantará a Jehová, tu Dios, el Dios, y a él oiré. Profeta de en medio de tu hermano como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiré. Amén. Que Dios, Jesucristo era un profeta, que era el diablo. ¿Qué es el diablo? Profeta. Apocalipsis, capítulo 16, verso 13. Dice, vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Si Jesucristo era el profeta de los profetas, ¿qué es este candidato? Un profeta. Dios tiene predicadores, ¿qué tiene el diablo? El diablo también tiene predicadores, y ambos son idénticos, y ambos citan la Biblia. ¿Ve? Aquí está nuevamente la contienda de Lucas 4:4 y Mateo 4:4. Ambos se van a citar la Biblia, ¿sabe usted eso? Tanto Dios como el diablo, ambos se citan la Biblia, y ambos están en la misma tentación, los verdaderos y los falsos, porque el diablo, como es falso, el diablo estaba citando al verdadero, que era nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, Mateo 4:4, Lucas 4:4, a que esta piedra se convierta en pan. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. Le citó de Deuteronomio, vamos a buscarlo ahí, yo me equivoco por la palabra, no. Lucas 4:4. Entonces el diablo, vamos a leerlo desde el verso 1, capítulo Lucas 4:1, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, lo cual tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Deuteronomio 8:3 le citó a nuestro Señor Jesucristo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo, el diablo, a ti te daré todas estas potestades y la gloria de ellos,
porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú has postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y al solo servirá. Amén. Amén. Le citó Deuteronomio 6:13. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque Cristo está. A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde, y en las manos te sostendrá para que no trompiece con tu piel en piedra. El diablo le citó el Salmo 91, verso 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor le citó Deuteronomio 6:16. Y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo. El diablo se aparta por un tiempo, pero él regresa otra vez a volverlo a ¿qué? A tentar, ¿sí o no? Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. Ambos son adoradores. Ambos son Dios, ambos son caminos, ambos son puertas, ambos son profetas, ambos son predicadores. ¿Sí o no? Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 11, desde el verso 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Dios tiene apóstoles, el diablo también tiene apóstoles. Efesios 4:11, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Amén. A fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12, ¿sí o no? Amén. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que el diablo también tiene el ministerio quíntuple. El diablo tiene apóstol, tiene profeta, tiene evangelista, tiene pastor y tiene maestro. El diablo también. Verso 14. Y no maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? De tiniebla. Como ángel de luz. Así que no extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que el diablo también se disfraza de ángel de luz, ¿sí o no? Son idénticos, ambos predican la Biblia, ambos citan la Biblia, ¿ve? Pero uno es para perdición y el otro es para salvación, amén. ¿Ve? Ambos son cristianos, ambos cargan la Biblia, ambos citan la Biblia, ¿sí o no? Por eso hemos titulado el mensaje La verdad oculta sobre Satanás. ¿Ve? Estamos ahorita Adán masculino y Adán femenino, ¿verdad? Allá en Génesis. El diablo caminó en el Edén de Dios. El diablo caminó en el Edén de Dios, pero la novia está caminando en el Edén de Satanás. Amén. Amén. Sí predicó Dios a través de su santo profeta, ¿sí o no? El diablo caminó en el Edén de Dios, pero ahora la novia está caminando en el Edén de Satanás. Que hay aquí en la tierra 200 millones de demonios. Apocalipsis 9:16. 200 millones de demonios. ¿A dónde están? ¿A dónde están? En seres religiosos. ¿Dónde están los demonios? En las iglesias, donde hay más demonios en la actualidad. ¿Quién lo dice? ¿Yo? No, lo dice el mismo Dios. ¿Dónde hay más legiones de demonios ahorita? Posesiones de legiones de demonios en las iglesias, tanto en la iglesia católica como en las denominaciones y aún dentro del mensaje, ¿sí o no? Vamos a ver si lo dice o no lo dice el Señor. Apocalipsis 18, capítulo 4, amén. Apocalipsis 18, capítulo 4, dice... Vamos a leerlo desde el verso 2. Dice, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿Quién es esa? La iglesia católica romana. Y se ha hecho habitaciones de demonios. ¿Dónde están los demonios? En la iglesia católica. ¿Y a dónde más? En las hijas, en las denominaciones. ¿Y a dónde más? Y aún dentro del mensaje. Dice, y se ha hecho habitación de demonios
guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furo de su fornicación, y los reyes de la tierra, los presidentes, han fornicado con ella, y los mercaderes, los empresarios de la tierra se han enriquecido de la potencia de su deleite. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no sea participante de su pecado y no recibáis parte de su plaga. ¿Qué es pecado? Incredulidad. No creer la palabra de Dios es pecado. Beber, fumar, bailar, matar, secuestrar, violar, todo eso es atributo del pecado. El verdadero pecado que Dios nos perdona es la incredulidad. No creer su palabra es lo que Dios nos perdona. Amén. Y eso es lo que la hacen las iglesias. Las iglesias hoy en día creen en dogma, en credo. Marcos 7:6, hipócrita, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñan doctrina y mandamiento de hombre, invalidando los mandamientos de Dios. La iglesia católica invalida la palabra de Dios. Las denominaciones invalidan la palabra de Dios. Y mucho de este mensaje invalidan la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Dónde está Satanás hoy? En las iglesias. ¿Dónde está Satanás hoy? En las iglesias. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la iglesia controla la iglesia, ¿verdad? Apocalipsis 6:2, ven y mire aquí un caballo blanco. ¿Qué se refiere a ese caballo blanco? Religión mundial, engaño mundial. Primera epístola de San Juan 5:19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí o no? Apocalipsis 12:9 dice: y engañará a todos los moradores de la tierra, menos a la novia. Amén. Lucas 4:4, la tentación, todos estos reinos son las naciones. ¿Le pertenecen a quién? A Satanás. Por ahora no, pues sabemos que todo esto es de Dios. Amén. ¿Ve? Pero él dice que eso es de él, pero nosotros tenemos los documentos de nuestra herencia. Amén. Salmo 24, de Jehová es el mundo y su plenitud. Dios se lo soñó por cierto tiempo, porque en verdad esto es el Edén de Satanás. Estamos caminando en el Edén de Satanás. ¿Y dónde están los demonios más grandes? En la política, en los ateos, en las guerrillas. No, los demonios más grandes están dentro de las iglesias, tanto las iglesias católicas como las iglesias denominacionales y las iglesias dentro del mensaje. Amén. Hay legiones de demonios. Por eso el mensaje lo hemos titulado La verdad oculta sobre Satanás. ¿Quién discierne al diablo? La novia. ¿Qué es el caballo blanco? Religión mundial, engaño mundial. Apocalipsis 6:3, ven y mire aquí un caballo bermejo rojo. ¿Qué es el caballo rojo? Política, persecución. Desde el 606 a 1586 la Iglesia Católica mata 68 millones de protestantes. Apocalipsis 6:5, ven y mire aquí un caballo negro que lo montaba 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué es eso? Economía mundial. Engaño mundial, política mundial y economía mundial. ¿Qué causa? Muerte. ¿Qué causa el engaño? Muerte. ¿Qué causó el caballo blanco allá en Génesis? Génesis 3:13. ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó y yo comí. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Sí o no? Ahí estaba el caballo blanco. El caballo rojo continuó en ¿quién? En Caín, cuando Caín mató a su hermano Abel. Génesis 4, ¿sí o no? El caballo negro, economía mundial. ¿Quién fue el que hizo las espadas, los escudos? Lean. Caín. Economía. Y la muerte, cuarto caballo. Apocalipsis 6:8. Ven y mire aquí la muerte y el alde le siguen. ¿Quién era ese? La simiente de Caín, que dijo Lamé: si mi padre fue vengado 7 veces, 70 veces seré vengado yo. Algo así dice él ahí. ¿Qué es eso, la muerte? En Génesis están todos los sellos. Se repite en Génesis 3, ahí están todos los sellos hasta el 6. Y en el 6 se lo van a repetir porque ¿qué fue el sexto sello? Cuando en Génesis 9 llega el sexto sello, que es la destrucción total. ¿A dónde más aparece el sexto sello? Génesis 19, Sodoma y Gomorra. ¿Qué es el sexto sello? La destrucción para acá para los judíos. ¿Qué es el sexto sello?
El sexto sello de este lado, Dios está purgando la vida en el facto, está purgando la tierra y está purgando los 144,000, ¿sí o no? Entonces la novia se va en el cuarto sello, se acaban las unciones en el cuarto sello. El quinto sello y el sexto sello, Apocalipsis 6:9 y Apocalipsis 6:12, es para Israel. ¿Ve? El sexto sello y el quinto sello es para Israel. Se están completando los 144,000 de Apocalipsis 7, es el quinto sello. La Iglesia Católica en 1939 a 1945 mata 6 millones de judíos de aquel lado. No, que fue Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin. Dios trajo un profeta y dijo: Stalin, Mussolini, Adolfo Hitler eran enviados por la Iglesia Católica Romana. O sea que de aquel lado ella mata 60, de este lado mata 68 millones. Eso lo dice la historia de Schumacher y lo dice el historiador Josefo. ¿Ve? Y de aquel lado mata 6 millones de judíos. O sea que la Iglesia Católica es el asesino más grande que hay en la tierra. Por eso el hermano Braja dice: no le tenga miedo al comunismo, téngale miedo al romanismo. ¿Ve? No es que el comunismo sea bueno, pero delante del romanismo es mansito. La Iglesia Católica es asesina nata y a ella le gusta beber sangre de los mártires de Jesús, ¿sí o no? Apocalipsis 17, verso 6. ¿Ve? Ella está embriagada ¿con qué? Con sangre, ella es asesina, ¿sí o no? Las naciones más aberrantes del mundo hoy es Roma, y después de Roma está Can. ¿Y quién es Can? Estados Unidos. Las dos bestias de Apocalipsis 13. Bestia significa poder, ¿sí o no? Amén. Bestia significa poder. Y ahí están las dos bestias. Ella fue herida, Roma fue destruida como Roma imperialista, como Roma pagana, ¿ve? Como dice en Apocalipsis 13, su herida mortal fue sanada. Cuando ella se sana, ya no se levanta como Roma papal, como Roma cristiana, se levanta como Roma imperialista. Se levanta como Roma cristiana. Ella fue herida y derrotada como Roma imperialista, pero ella se levanta ahora como Roma papal. Ella controla ahora religión mundial, controla política mundial y controla economía mundial. ¿Con quién está casada ella? Con Jezabel. ¿Quién es el ejército de Roma? La OTAN. ¿Ve? Allá cuando era Roma imperialista tenía soldados de todas partes del mundo. Ahora como Roma cristiana, ahora también tiene soldados de todas partes del mundo. ¿Qué es la OTAN? ¿Quién paga la OTAN? Estados Unidos. Estados Unidos es una nación quebrada. Se la paga Jezabel. Para Estados Unidos poder ir a una guerra, ellos tienen que consultar con Jezabel, porque Jezabel es la que tiene la mejor economía del mundo. La mejor economía del mundo la tiene Roma. ¿Quién lo dice? Dios. Todos los reyes le pagan atributo a Roma. Todos los reyes de la tierra le pagan atributo a Roma. Ellos tienen impunidad mundialmente. Son intocables. Nadie los puede meter preso. Si un cura viola, mata, secuestra, roba, lo cambian de un país para otro país o de un estado para otro estado, pero preso no va. Porque ellos tienen impunidad mundialmente. Ellos son intocables. Por eso el mensaje lo hemos titulado La verdad oculta sobre Satanás. ¿Dónde se pone Satanás? En las iglesias. Principalmente ¿a dónde? En la Iglesia Católica. Y segundo, en las denominaciones. ¿Qué son las denominaciones? La imagen de la bestia. Aquí es una imagen, algo idéntico a la bestia. ¿Quién es la bestia? Roma. ¿Quién es las imágenes? Las denominaciones. Por eso hoy ellos tienen el Concilio Mundial de Iglesia, Federación Mundial de Iglesia y el Comunismo Mundial de Iglesia. Las religiones más grandes del mundo se están hoy juntando, tanto la religión cristiana. ¿Quién nos une, Abraham? La religión islámica y la religión judía, el judaísmo, el islam y el cristianismo. ¿Ve? Las tres religiones más grandes del mundo se están uniendo hoy. ¿Ve? ¿Qué es eso? El Concilio Mundial de Iglesia, Federación Mundial de Iglesia, el comunismo de Iglesia, hoy. ¿Ve? Por eso el mensaje lo hemos titulado La verdad oculta sobre Satanás. ¿Quién es Satanás? La Iglesia Católica Romana, los papas. Muere un papa, queda otro papa. ¿Ve? Pero ellos jamás se van a llamar diablos, porque los hijos del diablo y los que son diablos jamás van a decir que son diablos. Van a decir que son hijos de ¿quién? De Dios, ¿sí o no? San Juan 8, 32. San Juan 8, 32. San Juan 8, 32. Vamos a leer el verso 1. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras,
seréis verdaderamente mi discípulo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Respondiendo linaje de Abraham, le respondieron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo pues dice tú seréis libre? Jesús le respondió, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. ¿Qué es pecado? Incredulidad, no creer. Yo sé que van a decir, no, el único pecado que Dios no perdona es blasfemar contra el Espíritu Santo, pero blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer su palabra. San Juan 6:63, la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿sí o no? Entonces blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer la palabra de Dios, amén. Entonces el verso 35, el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, y era el hijo de Abraham en la carne, ¿ves? Pero procurad matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si a los mismos llamados cristianos, el Dios hecho carne, ahí frente a ellos lo querían matar, ¿sí o no? Sabemos que Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios se crió un cuerpo, Hebreos 10:5. Dios se crió un tabernáculo, un cuerpo donde Dios venía a morar, ¿sí o no? Amén. Entonces, verso 37, sé que soy descendiente de Abraham, sé que soy cristiano, pero dice el Señor aquí, pero procuráis matarme. ¿Cómo es eso? Cristiano y queréis matar gente. ¿Quién es el que vino a untar y a matar y destruir si no es el diablo? Amén. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que ha visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que ha visto acerca de vuestro Padre. Jesús aquí le estaba haciendo el ADN. Jesús aquí le estaba haciendo el ADN espiritual. Aun cuando ellos decían que eran cristianos, querían matarlo. Pero ¿quién es el que vino a untar y a matar? Su actitud, ellos con la boca decían que eran hijos de Dios, pero su actitud, sus hechos decían que eran hijos de ¿qué? Del diablo, ¿sí o no? Verso 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham haría, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿A dónde hizo Abraham eso? Génesis 18, Génesis 19, Abraham vio los ángeles, venían 3 ángeles. Y Abraham nos dijo, ahí viene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí vienen los 3, Padre, Hijo y Espíritu. No, Abraham no dijo eso. Abraham dijo Elohim, el Todopoderoso. Abraham dijo, mi Señor. No dijo, mis señores, no, dijo, mi Señor. ¿Sí o no? Génesis 19, creo que estamos, a leerlo ahí un momentico. Génesis 19, la visita de los ángeles al Padre de la fe, Abraham. Génesis 18. Después apareció a Jehová encima de la maré, entrando sentado a la puerta de su tienda. El calor del día, alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Cuando lo vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra y dijo, Señor. ¿Ves? No dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Dijo eso Abraham? No dijo eso, no dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruego que no pase de tu siervo. Amén. Él no dijo, aquí están los 3, y ahí están los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no lo dijo Abraham. Abraham dijo, mi Señor, no pase de mí si he hallado gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. No nos merecíamos nada, es la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces, verso 41. El verso 40 le dijo, pero Abraham cuando me vio allá, pero ¿cómo va a decir que Abraham? No es que este hombre está loco. ¿Cómo va a decir que cuando Abraham lo vio? Si este hombre no tiene ni 50 años. Le calcularon eso, ¿verdad? Debe tener como 50. El Señor lo que tenía eran 33.
Y así pasa a veces con nosotros, ¿verdad? Hermano, ¿cuántos años tiene usted? 44, 45. ¿Qué? Dios mío, yo le calculaba 60. ¿Ah? No nos gusta cuando nos dicen así, ¿verdad? ¿Cuánto tiene? 45. Ay, hermano, usted aparenta como 25. Ay, ¿verdad, hermano? Sí. Ey, así pasa con las hermanas, ¿verdad que sí? Manita, ¿cuántos años tiene? Ay, ¿cuánto me calcula? Mara, yo le calculo como 65. ¿Qué? Yo lo que tengo son 46. Usted se molesta, pero cuando dicen, hermana, tiene 30. Ay, cómo se alegran las hermanitas. ¿Ah? ¿Sí o no? Entonces, verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Los hijos, el diablo jamás va a decir que es diablo. Y los hijos del diablo jamás van a decir que son los hijos del diablo. Ellos van a decir que son hijos de Dios. ¿Sí o no? Verso 42. Entonces Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Aquí Jesús le hizo el ADN. En el verso 44 Jesús le hizo el ADN. ¿Ves? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primero homicida en Génesis? Caín. ¿Ves? Él ha sido homicida desde el principio, que es el principio Génesis. Y no he permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cual habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, ¿qué dijimos que era una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. Una mentira tiene 99.99 de verdad. ¿Sí o no? Verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes me puede causar mi de incrédulo? Nadie lo podía causar porque él había cumplido la palabra. Amén. Al pie de la letra. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye, ¿qué dijimos que era oír? Entender. El que es de Dios, la palabra de Dios entiende, porque todo el mundo va a oír, ¿no? Está la prostituta, el borracho, el drogadicto, el mafioso, pero ¿quién la va a obedecer? ¿Quién la va a entender? Poco. Por esto no la oí vosotros, porque no soy de Dios. ¿Qué dijeron los llamados cristianos? Respondiendo entonces los judíos, le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tiene demonios? Ni era samaritano ni tenía demonios. Lo dijeron porque por rabia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. Por odio. Amén. ¿Cuántos venezolanos se han ido cuando dicen Venezuela muerto de hambre, prostituta y de todo eso? ¿Por qué lo dicen? Por odio. Porque en todos los países hay gente buena, pero hay gente mala. ¿Sí o no? En todos los países del mundo. Aquí en Venezuela, en Colombia, en Perú, en todos lados. Gente buena y gente mala. ¿Sí o no? Pero ¿por qué le dicen eso? Para ofenderlo. Igual que Jesús le dijeron, no hicimos nosotros que tú eres samaritano y tienes demonios. Porque los judíos y los samaritanos no se la llevaban bien. ¿Sabía usted eso? Tenían, como dice, tenían ideas, se tenían odio. ¿Sí o no? Entonces, la verdad oculta sobre Satanás. ¿Dónde está el diablo hoy? ¿Dónde está el diablo? Dios es la vida, el diablo es la muerte. Pero ¿qué utilizó Dios? ¿Qué utilizó Dios para vencer la muerte? ¿Qué utilizó Dios? Vamos a ver qué me dice. Osea capítulo 13. Osea capítulo 13. Osea capítulo 13. Osea capítulo 13, verso 14. ¿Con qué venció Dios al diablo? Si él es la muerte. ¿Con qué lo venció Dios? Con la muerte. ¿Cómo es eso? Bueno, Osea 13, 14 dice, de la mano de Zeus lo redimiré, lo libraré de la muerte. ¡Oh muerte! Yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Zeus.
La compasión será, la compasión será escondida de mi vista. Amén. ¿Con qué venció Dios la muerte? Con la muerte. Dios como Dios, Dios no nace, Dios no muere. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Pero Dios venció al diablo con la muerte. ¿Con la muerte de quién? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El cuerpo, ¿sí o no? Cuando Él murió, usted y yo morimos. Pero cuando Él resucitó, usted y yo resucitamos. Amén. Él venció la muerte con la muerte. Él nos vino a redimir del pecado. Él es nuestro pariente redentor. Amén. Hebreos 2:14. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hebreos 10:5. Se apropió un cuerpo, un tabernáculo. ¿Sí o no? Dios como Dios, Dios no muere. Dios no nace, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Pero el cuerpo donde Dios estaba morando, ese cuerpo sí murió. Porque Jesucristo como humano, Él tiene principio y tiene fin. Es el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. El que era y el que es y el que ha de venir. El todopoderoso. Apocalipsis 1:8. ¿Sí o no? Dios se apropió un cuerpo. que se hizo el diablo? El diablo se apropió un cuerpo. ¿Ve? El diablo no puede crear, pero el diablo entró en un cuerpo. ¿Sabía usted eso? ¿En cuál cuerpo entró el diablo? ¿En el cuerpo de quién? ¿Ah? San Juan 6:70. Si Dios era un humano, Dios se hizo carne como usted y yo, el diablo que se hizo carne. San Juan 6:70. ¿Quién era ese cuerpo? Judas. ¿Quién es el cuerpo del diablo hoy? El Papa. ¿Quién es el cuerpo de Dios? La novia, un cuerpo místico. Ahora, el diablo no se queda nada más en el Papa. El diablo tiene un cuerpo místico, una novia aquí en la tierra, ¿sí o no? San Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no escogí yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? ¿Quién era ese? San Juan 6:71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que la iba a entregar y era uno de los 12, que era el diablo, cristiano. ¿Y era Judas cristiano? ¿Qué es el diablo hoy? Cristiano. ¿Ves? ¿Sí o no? ¿Qué es el cristiano? Ser como Cristo. ¿Y qué hace el diablo? Se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar ¿por quién? Por el diablo. Se hace pasar por Dios y muchos lo ven como Dios. ¿Sí o no? Amén. Pero la novia no, la novia sabe quién es el diablo y quién es Dios. Amén. Amén. Entonces ahí está. Dios, Jesucristo fue crucificado en una cruz. ¿A dónde fue el diablo crucificado? ¿Ah? En una cruz, ¿sí o no? Dios trajo un profeta y dijo, vemos 3 cruces, pero en realidad habían 4 cruces. 3 que vemos con los ojos esto natural, pero había otra cruz, dijo el hermano, que solamente la podía ver el ojo espiritual. ¿Qué era Judas? El diablo. ¿A dónde fue y se ahorcó? En un árbol. ¿De dónde sacan las cruces? De los árboles de madera. ¿Y a dónde se fue Judas y se ahorcó? De un árbol. ¿Sí o no? Mateo 27:5 dice que Judas fue y se ahorcó. ¿A dónde se ahorcó? En un árbol. 4 cruces. ¿Ve? Ahí en la cruz había un hijo de Dios, en su jornada fue malo. Por eso que el único bueno es Dios. Usted y yo en nuestra jornada somos malos y a veces todavía siendo cristianos y a veces somos malos. Cuando nos entra un espíritu de maluqueza, ay Dios mío. ¿Sí o no? Por eso que el único bueno es Dios. Porque a usted a mí a veces nos toma un espíritu de maluqueza y somos malucos. Y Dios mío, yo pensaba que no me iba a ay, eso que es cristiano, yo pensaba que no me iba a maquinarlo. Y me maquinó la cosa. Y yo le dije a la hermanita, hermana, porque no, Señor, no me está prestando nada. Dios mío, ¿qué le pasó? Tan buena que era esa hermanita. ¿Vio cómo dice uno? Tan buena que era. Por eso que el único bueno es Dios. Nosotros los seres humanos a veces somos buenos y a veces somos malos. Y nos pasa, porque Pablo dice, primera en Romanos, 7, 17 y 18, Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Sí o no? Esa lucha en nosotros todavía. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para que podamos ser buenos, porque el único bueno es Dios. ¿Sí o no? Entonces, el diablo también fue y se ahorcó en una cruz. A él no lo llevaron como Cristo. Cristo fue llevado, le sacaron los tajos de carne, todo eso estaba escrito, ¿sí o no? Pero el diablo también fue y se ahorcó en una cruz. ¿Ves?
Cuando el diablo resucitó, cuando Jesús resucitó, ¿qué hizo el diablo? ¿Vino o no vino el diablo también a la escena? El diablo vino. Habían 500 en el aposento alto. ¿Se fueron cuántos? 380. ¿Quedaron cuántos? 120. 380. ¿Quién le dijo que se fueran, que estaban yendo al Espíritu Santo? El diablo. ¿Sí o no? Que el diablo es sutil. El diablo es tan sutil que a veces el diablo nos habla y creemos que es Dios que nos está hablando. ¿Sí o no? Tanto así que si usted ve Mateo 16, verso 16, verso 17, Dios le estaba hablando a Pedro. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si nos vamos al verso 23 de Mateo 16, que era que usted cree que el diablo le hablaba feo. Vamos a ver cómo habla el diablo, porque el mensaje se llama así, la verdad oculta sobre Satanás. Vamos a ver cómo habla el diablo. Dijimos que Mateo 16, 23. Mire lo que le dijo el diablo aquí a Pedro. Después que Dios lo había usado, ahora mire cómo lo usa el diablo. Pero él viéndose dijo a Pedro, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a su discípulo que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ay, tan verdad, pero es que el diablo es santo, demasiado sutil. ¿Ves? Y yo, Señor, pero el Señor dice: no, tengo que ir a Jerusalén, voy a los príncipes, los principales sacerdotes, los llamados cristianos, me van a dar muerte. Le van a dar muerte a este cuerpo, porque el Señor no muere. Dios es eterno, amén. Matan el cuerpo, mas no el espíritu. Dios como espíritu, Dios es un espíritu, Dios no muere. Amén. Dios no nace, Dios no tiene principio. ¿Ve? Pero ¿qué le dijo Pedro? Señor, ¿cómo vas a ir allá a morir? ¿Ah? Señor, eso no estoy de acuerdo. No vaya hoy al culto, hermanita. A veces son los mismos, si tienen esposo inconverso. ¿Qué le dice el esposo? Usted no está viendo el diablo en su esposo, en el hijo, en la mamá, en el papá. Usted está viendo a Dios. Ay, mamadito, papadito, mi amor, ¿qué vas a hacer para el culto hoy? ¿A quién más? Vos no me amas a mí. Sí, mi amor, yo te amo, quédate conmigo. ¿Qué vas a hacer para ese culto? No hay culto el domingo otra vez. ¿Qué vas a hacer para ese culto? ¿Ah? Ay, mi amor, qué lindas palabras me dijiste. Mi reina. Ay, mi amor, ¿cómo no me quedo yo? ¿Ah? Si tenía tiempo que no me decía mi reina. ¿Ah? Vas el domingo, quédate aquí con... Dale pues. ¿Quién es ese? ¿Dios o el diablo? ¿El diablo en quién? En su esposo, en su esposa, en su hijo, en su hija, en su abuelito, ¿sí o no? En el que sea, porque el diablo es útil, hermano. El diablo no le va a hablar feo. Ay, hermanita, por favor, no ponga esa falda tan larga. El hermano Braja dijo que eran 4 dedos las rodillas, o sea, ponértela más bien 4 dedos arriba de las rodillas. ¿Ah? Ay, ¿sabes, muchacho? ¿Viste que aquel muchacho cuando llevaste la falda chuta, viste cómo te miraba? ¿Ah? ¿Viste que llevaste las faldas largotas ese hoy no te miró? Llevaste las 4 dedos arriba de la rodilla. El hermano Braja dijo 4 dedos. Lo que pasa es que ustedes no entienden, no oyen bien. 4 dedos arriba de la rodilla, no abajo de la rodilla. ¿Por qué no se las ponen más largas? Pues ya no va a querer que usted se las ponga. Usted se agarra de cuello. 4. Pero el hermano Galdona dice: si usted la puede usar más, santidad, úsela más abajo. ¿Sí o no? ¿Pero qué le dice el diablo? No, cuando usted se pone una falda ancha, y el diablo: uy, no, así te ves muy fea, le dice, la falda esa que parece un guapito, apretadita. ¿Eh? ¿Sí o no? El diablo es así, hermano. Ay, verdad, diablo, verdad que esa falda, verdad que me veo como una vieja.
Mejor que se vea como una vieja en el cielo que se vea como una vieja en el infierno. ¿Sí o no? O como una muñeca, una Barbie, una Miss Mundo en el infierno. El diablo es útil, hermano. Ajá, pero ¿cómo sabemos? Verso 16:23, ¿a quién vamos a llegar? Ve lo que le dice el Señor. Pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres trompiezo, porque no pone las miradas en las cosas de Dios. ¿Qué es la cosa de Dios? La palabra. Sino en la de los hombres. Amén. Hermano, pero qué mal estaba diciendo el Pedro al Señor si quería que el Señor no fuera a morir. Y si el Señor no fuera muerto en la cruz, usted y yo estuviéramos perdidos. Y lo vemos como si nos fuera malo. Pero si Dios no muere por usted y por mí, estuviéramos perdidos. ¿Sí o no? Porque Él vino a redimirnos. Él murió para redimirnos de nuestro pecado. ¿Sí o no? Amén. Y ve algo tan sencillo que Pedro le estaba diciendo, que no fuera la cruz, imagínense. Ve tan sencillo pero tan poderoso. Pero no era Pedro. ¿Quién estaba dentro de Pedro? ¿Ah? El diablo. ¿Sí o no? ¿Quién es ese que le dice, ay no, ay, Dios mío, que hay tanta calor, ¿para qué vamos para ese culto hoy? ¿Ah? ¿Para qué va a orar? Hay tanta calor, no oré. ¿Quién es ese? ¿Ah? Es así, hermano, tiene usted la lucha, la joven que dice el diablo, mira, ponete que mírate en el espejo, la joven tiene un espejo en la casa. Mírate la cara, la tenés blanca. ¿Ah? Date una pinturita. ¿A dónde agarra la muchacha? ¿Quién le hace caso? ¿A Dios o al diablo? Le das el mensaje, van y compran el, ¿cómo se llama? El que trae el polvito y la cosa, y el compacto. ¿Dónde lo esconden? ¿Qué le dice el diablo? El diablo no le va a decir, déjalo ahí para que tu mamá te lo vea. No, el diablo dice, escondelo para que esa viejita no se te vaya a poner brava. Es que esas viejitas son demasiado peleonas. ¿Sí o no? Escondelo. Y viene la muchacha, lo esconde. ¿Sí o no? ¿Ves? Porque el diablo no es que le va a decir las cosas así. El hermano Braja dice en el Edén de Satanás, dice, lo más tremendo que el diablo hoy no persigue a los cristianos y los mata, nada de eso. Lo más tremendo de hoy, el engaño más grande de hoy, dice el hermano Braja en el Edén de Satanás, el mensaje del Edén de Satanás, dice, es que el diablo le hace creer a las personas que son cristianas cuando en realidad no lo son. Le hace creer que van al cielo cuando en realidad van para el infierno. ¿Sí o no? Porque el diablo conoce la Biblia. Cuando usted y yo, si no partimos, si no somos transformados, 1 Tesalonicenses 4:17, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros lo que queremos seremos transformados. ¿Sí o no? Si usted no es y yo no somos transformados, ¿verdad? Vamos al cuerpo teofánico. Pues son tres cuerpos, cuerpo teofánico y cuerpo glorificado. Pero no estamos esperando un cajón, estamos esperando la transformación. Amén. ¿Ve? El día que usted parte de este mundo, ahí va a estar apatía. ¿Quién va a estar ahí de primerito? El diablo. ¿Y sabe usted que el diablo va a llevar esta misma Biblia que nosotros leemos? Si peleó el cuerpo de Moisés, que era un profeta, no va a pelear el suyo y el mío. No va a pelear el diablo el alma suya y el alma mía. ¿Sí o no? Pero el diablo le hace creer a la mayoría de la gente porque mencionan a Dios, porque lo cargan en los labios. Pues la mayoría de la gente carga a Dios en los labios y ponen Dios es todo, Cristo lo amo, Dios es esto. Y mujeres que andan desnudas y esas mencionan a Dios más que las mismas cristianas. Y hablan más de Dios que las mismas cristianas. ¿Ves? Pero ¿dónde? ¿Cuál es la realidad? Porque esto es profundo. ¿Ves? La verdad oculta sobre Satanás. ¿Dónde está el diablo? En las iglesias. Dios es un profeta, el diablo es un profeta. Dios es un apóstol, el diablo es un apóstol. Dios es un evangelista, el diablo es un evangelista. Dios es un pastor, el diablo es un pastor. ¿Sabe usted eso? ¿Sí o no? El diablo es un pastor. San Juan 10. Dios es un pastor, el diablo también es un pastor. San Juan 10:1. De cierto digo, que el que no entra por la puerta es de redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. ¿Quién es ese? El diablo.
Mas el que entra por la puerta, ¿quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. Es el pastor de las ovejas. Y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y su oveja llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella. Y las ovejas siguen porque conocen su voz, que es la voz de Dios, la palabra. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. ¿Quién es el diablo? Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, su vida da por las ovejas. Si él es el buen pastor, hay un pastor malo, ¿sí o no? ¿Quién es el pastor malo? El diablo. Dice: más el asalariado. ¿Quién es el asalariado? El diablo. Y el que no es, dice, más el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Amén. Entonces ahí vemos que hay el pastor que es Dios, Salmo 23, pero hay un pastor también que es el diablo. ¿Ves? El diablo también es un pastor. Como hay pastor de ovejas, hay pastor de chivos. ¿Sabe usted eso? Pastor es el que pastorea. ¿Ves? Dios es un pastor, el diablo es un pastor. ¿Sí o no? Él imita al pie de la letra a Dios. ¿Sí o no? Todo lo que él imita al pie de la letra. Por eso que Mateo 24 dice: serán tan parecidos que engañarán, si fuere posible aún, vendrán falsos Cristos. Cristo significa ungido, falsos ungidos. Citando la Biblia, que usted y yo, mire, ay Dios mío, ese hermano sí habla bonito, ese sí predica bonito, ese sí me gustó. ¿Ves? Es la revelación. Por eso el hermano Braja dice, hablando de los sellos, Apocalipsis 5 dice: todos los misterios del libro, ¿verdad? El libro sellado por dentro y por fuera. Por dentro era la simiente de la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, la unidad de Dios. Todos esos mensajes que el hermano Braja predicó hasta el 62. Esos eran los misterios por dentro. Ahora vienen los misterios por fuera. ¿Qué eran los misterios por fuera? Los 7 sellos, los 7 truenos, las profundidades. Nosotros no vamos a ser salvos porque creamos en el que no, que Dios envió Malaquías 4:5. Esa escritura no es de la novia, esa escritura es del profeta. El hermano Braja es el profeta, la novia es la profecía. Isaías era el profeta, Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿sí o no? Que traducido es Dios con nosotros, ¿sí o no? Isaías era el profeta, pero María era la profecía. Nosotros hoy tenemos que mirar es la profecía, si estoy yo en la profecía. ¿Qué habló el hermano Braja mía? Porque ya Dios se llevó Malaquías 4:5, que fue el hermano Braja. Lucas 17:30, Apocalipsis 3:14, ¿sí o no? Eso Dios se lo llevó. ¿Ve? Si yo me encuentro en la profecía, porque el hermano Braja trajo la profecía. El hermano Braja era el profeta, la novia es la profecía. Me estoy viendo yo en Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Me estoy viendo yo en Apocalipsis 19:7. Gocemos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Me estoy viendo yo en Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otro profeta, otro evangelista, otro pastor y otro maestro a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Me estoy viendo yo en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me estoy viendo yo en San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuáles son las escrituras mías? Porque yo no voy a ser salvo. El hermano Braja, Dios lo usó, trajo el mensaje, pero el hermano Braja no me va a hacer salvo. O sea, yo no me voy a hacer salvo por Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Apocalipsis 17. Esa es la escritura del séptimo mensajero, ¿sí o no? Dios ha traído el cuarto Elías. Primer libro de Reyes 17, Elías estivista, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes
2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino sobre la tierra en Lucas 1:17. Dice que el poder y el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Sí o no? Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre. Ezequiel 3:3. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. ¿Sí o no? Y eso se cumplió. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto. En mi diestra son los 7 ángeles. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. ¿Sí o no? Después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo. 170 al 302. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley. 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia a la Odisea, William Mario Branham. 1906 a 1963. El hermano Branham nace en 1909, ya cuando el movimiento pentecostal, que es la edad de la Odisea, porque no es como dicen muchos ministros, muchos hermanos, dicen no, que la edad de la Odisea es el cosmos, es el mundo, es la empresa, donde compra la bombona. No, el hermano no dijo eso. El hermano Branham dice la edad de la Odisea es la organización pentecostal. Amén. Eso no importa que lo diga, que no, que lo dijo el hijo del hermano Branham, que lo dijo el yerno, que lo dijo el primo, que lo dijo el sobrino. Lo importante es lo que diga Dios a través de su santo profeta. Amén. Romanos capítulo 3, verso 4. Hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Amén. Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. San Juan 17:17. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sí o no? Amén. Es Dios en simplicidad, Dios en humildad. Es la palabra de Dios y el séptimo mensajero que Dios ha traído. Amén. Hoy podemos decir que todas esas escrituras del séptimo mensajero se cumplieron. Se fue el profeta, pero quedó la profecía. ¿Sí o no? El hermano Branham se comió el libro se lo comió el hermano Branham. Apocalipsis 10:1, Apocalipsis 10:7. Pero la novia se come el libro Apocalipsis 10:8, Apocalipsis 10:11. ¿Sí o no? ¿Quién es ese? La novia comiéndose el libro. ¿Quién es el libro? Simbolismo, porque la Biblia se lee de 3 formas. Se lee literalmente, simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas 3 intervenciones necesitamos la intervención del Espíritu Santo. Amén. Que es la revelación. Mateo 11:25-26. Te alabo, Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a tus pequeñitos. Amén. La verdad oculta sobre Satanás. ¿Quién es el diablo? ¿Dónde está el diablo hoy? Por eso hemos titulado el mensaje así: la verdad oculta sobre Satanás. Amén. Por eso empezamos leyendo Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha reservado para los que aman. Él ama a su novia y él está mostrando la verdad oculta sobre Satanás. Amén. Que Dios nos bendiga, Dios nos guarde a todos en esta tarde. Amén. Que sea Dios con cada uno de nosotros.